Buenos días, comunidad cristiana. Esta es una mañana en los Salmos. Ojalá que ya tiene su Biblia en mano, tiene un café, un té al ladito y tal vez algo para tomar apuntes conmigo. Esta mañana nos toca el Salmo 7. El Salmo 7. Así que lo voy a invitar a leer la introducción y el primer versículo y luego podemos hacer observaciones juntos. Acompáñenme a leer la introducción. Dice Salmo 7. Sigaión de David, que cantó a Jehová. ¿Qué significa Sigaión? Esa es una palabra hebrea que ha traído mucha confusión y no sabemos exactamente qué significa. La palabra hebrea deriva de un verbo que significa, tal vez tiene el significado de pasión o emoción, y algunos han llegado a entender que lo que significa Sigaión es eso, emoción de David en este salmo que está dentro de ahí, aunque no sabemos exactamente. No le puedo dar una respuesta firme, pero ahí está por lo menos algo para empezar. Dice, Sigaión de David, el Salmos de David, el salmista, el pastor de Israel y el que llegó a ser rey de Israel, dice, canto a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Cus, hijo de Benjamín. Tampoco no sabemos mucho quién es Cus, pero por lo menos Cus, hijo de Benjamín, si leemos el Salmo 7, son las palabras que David escribe acerca de Cus, quien lo estaba persiguiendo. Era un enemigo o un adversario. Tal vez algunos han dicho que es pariente o está relacionado con Saúl. Recordémonos que el rey Saúl tuvo enemistad con David y el rey Saúl era de Benjamín, el tribu de Benjamín. Entonces tal vez es un enemigo, un pariente de Saúl que también se está oponiendo en contra de David. Pero ese es Cus, hijo de Benjamín, un adversario. Ahora vamos con el versículo 1. Y el salmista empieza con Jehová, Dios mío, o Yahweh, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame, note esa palabra, de todos los que me persiguen y líbrame. Ahí es donde podemos empezar la primera observación. Y la primera observación del Salmo 7 es que esta es una petición por auxilio en medio de la injusticia. Es una petición, una oración, un himno lleno con clamor hacia Dios por ayuda acerca de una injusticia que está sufriendo el salmista. Y vemos que está pidiendo salvación o ayuda. Lo vemos en el versículo 1 con la palabra sálvame y líbrame de los que me persiguen. Lo interesante es por qué lo están persiguiendo. En el versículo 3 al 5 nos explica la situación un poquito más. Escuche lo que dice el salmista mientras él pide por ayuda. Dice, Jehová, Dios mío, así como empezó el versículo 1, si yo he hecho este mal que lo están acusando, si hay en mis manos iniquidad, si yo he pecado y por esto está viniendo sobre mí estas consecuencias, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcancéla, huella en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Sila. Y Sila es una meditación o tiempo de pausa musical. Pero el punto aquí que quiero que veamos en el versículo 3 al 5 es que el salmista está trayéndole a Dios diciéndole, Señor, este enemigo que tengo, yo le he hecho bien a él. Y todavía me está persiguiendo a mí. Y está diciendo, Señor, examíname. Si yo he hecho un error, yo estoy dispuesto a recibir el castigo amoroso tuyo. Pero en esta ocasión, el salmista no ha hecho un error. En esta ocasión está recibiendo enemigos, ataques verbales de un enemigo. En este caso es Cus, hijo de Benjamín, injustamente. Tal vez usted ha estado ahí en un momento, yo sé que yo he estado ahí en un momento, donde estamos recibiendo tal vez una acusación que no es correcta, no tiene un lugar de donde viene que es veraz, y están atacando nuestro carácter, o tal vez hasta hemos tenido que ir a un tribunal y es mentira, y estamos sufriendo, por decir, injustamente en ese sentido. Y el salmista está en esa situación. Y lo primero que podemos observar acerca del Salmo 7 es que este es un salmo de un creyente que ha confiado en Dios y su Mesías y está recibiendo persecución y ataques injustos y acusaciones injustos, y él está pidiendo por ayuda de su Dios. Esta es la primera observación. La segunda observación que podemos hacer acerca del Salmo 7 es que el Salmo 7 tiene por lo menos 5
transiciones, o le podemos llamar 5 pasos en esta petición de auxilio en medio de su injusticia. Lo voy a invitar a que veamos estos 5 pasos o transiciones dentro del Salmo, y mientras leemos y observamos estos pasos, tal vez lo voy a animar a que considere esto. Considere que si usted está pasando por una injusticia en estos momentos como seguidor del Mesías Jesús, tal vez estos pasos son pasos que el Espíritu de Dios en las Escrituras lo está llamando a tomar en su vida. Así que vamos a examinar estos 5 transiciones y 5 pasos. Vamos a empezar con el primero. El primero se encuentra en el versículo 1 al versículo 2 y podemos titular la primera transición o el primer paso como David acudiendo a Jehová su Dios en medio de su injusticia. Este es el primer paso que vemos y lo vimos en el versículo 1. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Podemos ver que la situación es severa. Está comparando a sus acusadores y a sus acusaciones y sus perseguidores como un león buscando a destrozarlo, ¿verdad? ¿Y a quién acude el salmista? Esto es interesante, porque David, este es el mismo David que mató a Goliat. Este es el mismo David que tuvo batallas grandes y hubo himnos escritos de sus miles que él llegó a ganar y vencer en sus batallas. Ese es David que tenía los hombres valientes a su lado. Ese es David, el rey de Israel, que tenía soldados listos para pelear por él. ¿Dónde acude este rey? ¿Será a su artillería pesada? No. ¿Será a su espada? No. ¿Será a los hombres valientes que vayan a ejercer violencia a los que le están acusando injustamente? No. ¿Tomará venganza David por sus manos propias, aunque porque está sufriendo injusticia, acusaciones incorrectas? Seguramente no. La primera observación y el primer paso que vemos en medio de la injusticia del salmista es que David acude a Jehová su Dios, a quien él ha confiado en medio de su injusticia. Aquí surge una pregunta: ¿en dónde estás acudiendo o a dónde estás acudiendo tú en medio de tu injusticia? ¿A dónde acudimos nosotros? ¿A la venganza? Seguramente, ojalá que no. ¿Estamos acudiendo a nuestras propias fuerzas y sabiduría? Que esto no sea así con el creyente, porque el salmista, como hemos visto, tiene un patrón de seguir confiando en Dios en sus injusticias. Él tuvo injusticia con el rey Saúl cuando lo persiguió. Tuvo injusticia aún con su papá, cuando su papá no ni lo consideró para presentarlo delante de Samuel, cuando Samuel estaba enviado por Dios a buscar reyes. Tuvo injusticia durante su vida cuando sus hijos también empezaron a atacar su reino. Y hay muchas otras cosas que podemos observar. Y si usted lee la vida de David en 1 de Samuel y 2 de Samuel, vemos que él sigue confiando en Dios aún en medio de sus injusticias. Parece ser que esto es un patrón de la persona que ha confiado en el Rey y el Mesías del Salmo 2. Así que un paso para observar aquí es que el creyente, al igual que el salmista, en su injusticia, el lugar donde él va a depender y acudir y decir líbrame y sálvame, donde estará su confianza, en el versículo 1, será en su Dios y su Mesías, el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver la segunda transición, el segundo paso. Y eso se encuentra en el versículo 3 al versículo 5. Y se puede titular como en la siguiente manera: David pide que Dios examine su vida en medio de la injusticia. David pide que Dios examine su vida en medio de la injusticia. Y ya vimos los versículos 3 a 5. Pero algo que llama la atención es esto. David, como ya vimos en el salmo previo, a veces ha tomado decisiones que han causado su propia situación difícil. Y a veces usted y yo también hemos hecho decisiones y hemos rodeado de enemigos que nosotros mismos hemos provocado. O situaciones que hemos hecho un pecado que las consecuencias ahora vienen. Entonces David, en esta injusticia, en estos enemigos que él tiene, él antes de tomar más pasos, acude a Dios y le dice: Dios, examíname. Quiero saber qué hice mal en esta situación y solo tú puedes saberlo.
Mire conmigo el versículo 3 y vea cómo el salmista se presenta de su Dios pidiendo que Dios examine si hay error en él en esta situación de injusticia. Él dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, lo que lo están acusando, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Y luego el versículo 5, que el enemigo me persiga mi alma. Y luego sigue diciendo, y que mi honra ponga en el polvo. Sila, meditación. Lo que está haciendo el salmista es esto. Señor, considera mis pasos. Y si yo he tomado una decisión incorrecta y estas situaciones que están viniendo a mi vida son debido a lo que yo he hecho, Señor, trae tu mano llena de amor y repréndeme y tráeme al lugar donde yo necesito estar para estar cerca contigo y así testificar de tu nombre. Hay un proverbio donde el sabio Salomón dijo lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esto es muy cierto en toda situación que nos encontramos como humanos. A veces en las situaciones que nos encontramos, nosotros pensamos que tomamos las decisiones correctas y a veces no las hemos tomado. Como dijo el proverbio, cada hombre en su propia opinión piensa que ha tomado la decisión correcta. Pero es Dios quien pesa el corazón y pesa el camino para ver si eso fue cierto. Parece que el salmista David conoce esta verdad. Es por esto que en el versículo 3 al 5, lo que él hace es, él se examina y dice, en esta injusticia, Señor, tráeme a cuenta si yo he hecho algo malo. Esto es una buena consideración para cada creyente que se encuentra en una injusticia o una aflicción. Pregúntense, váyanse a acudir a Dios, vayamos a acudir y a confiar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús. Pero segundo, preguntémonos, Señor, ¿algunas de estas consecuencias que están viniendo son a causa de un error que yo he hecho? Tal vez yo ofendí a tal persona, tal vez yo causé esta falta de paz que había en la relación, como está pasando aquí, que Él está pidiendo hacia Dios. Busquen la voluntad de Dios, porque a veces usted y yo pensamos que hemos tomado decisiones correctas y no las hemos tomado. Pero ¿qué sería el resultado? Acuerdo a este versículo, David es inocente. En esta ocasión él no hizo nada y está recibiendo injusticia. Pero esto nos va a llevar a la tercera transición y paso. Después que David ha pedido que Dios examine su vida y Dios le ha dado a conocer por medio de su voluntad, por medio de las escrituras, por medio de la oración, que David en esta ocasión no ha hecho mal hacia su enemigo. Al contrario, como dice el versículo 4, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Es decir, antes le he hecho bien a esta persona. Luego ve que esta injusticia no es por causa de un pecado de él. Así que él se presenta a Dios y toma este tercer paso. Y ese tercer paso se encuentra en el versículo 6 al 11. Y es David pide por la justicia de Dios en medio de esta injusticia. Ese es el tercer paso y se encuentra del 6 al 11. Pero observemos el versículo 7 en particular y en adelante. Mira lo que dice. Te rodeará la congregación de pueblos, y sobre ella vuélvate a sentar en alto. En esta frase hebrea literalmente está pidiendo que el Señor se siente en su silla, implicación en su trono. Y le está diciendo al Señor, Señor, ven y ser juez. Y mira el versículo 8, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí lo que vemos es el salmista diciendo, Señor, ya has visto que lo que está sucediendo en mi vida es injusticia. La persona que me está persiguiendo simplemente porque odia que yo soy tuyo, odia que yo soy parte del reino, odia tu evangelio y por estas consecuencias simplemente no le estoy cayendo bien y me está atacando. Señor, por favor, trae tu justicia, haz esto recto, tráelo a su lugar, siéntate en tu trono y trae juicio justo en esta situación. Esta es la petición que va a pedir el creyente después que ha examinado su vida y presentado si él es responsable por tal vez una de las consecuencias que está surgiendo. Y después, si Dios no ha llamado atención a eso, entonces decirle, Señor, ayúdame en esta situación,
rectifica esta situación, y ese es el tercer paso y transición que vemos en el Salmo 7. Ahora vamos al cuarto del Salmo 7, y eso se encuentra en el versículo 12 al 16. Y lo que vemos es una amonestación evangelística o una advertencia de misericordia. Vemos una amonestación evangelística, o también podemos titularlo como una advertencia de misericordia. Esto lo vemos en el versículo 12 al 16, pero observemos conmigo el versículo 12 y 13. Dice lo siguiente el salmista: si no se arrepiente, él, Dios, afilará su espada, armado tiene ya su arco, y él ha preparado, y mira el versículo 13, él ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Wow. Aquí lo que estamos viendo es a Dios no solamente como juez, sino como un rey guerrero listo para defender a los que le pertenecen a él y están sufriendo injusticia. Esto es interesante. Lo que estamos viendo aquí es el salmista, después de que está pidiendo la justicia de Dios y la ayuda de Dios, en medio de la injusticia, él en cierta manera predica en este himno, y en este himno empieza a cantarle al enemigo diciéndole: advertencia, advertencia. Es un mensaje evangelístico diciéndole: Dios va a rescatar a su pueblo de esta injusticia, y Dios está sentado en su trono como juez y pronto va a actuar. El rey del Salmo 2, como leímos en el Salmo 2, va a actuar por su pueblo, va a actuar y heredar lo que le pertenece. Lo que estamos viendo en este texto es la transición de que el salmista ahora ha dado un mensaje evangelístico y una advertencia hacia los enemigos, diciendo: bajen sus espadas, no sigan en este camino, porque el rey, él va a ser juez, y ya tiene su arco listo, tiene su espada afilada y viene a traer juicio en contra de los que se rehúsan humillar delante de él y persiguen a su pueblo ofendiendo a su nombre. Esto es lo que estamos viendo en estos textos. Esto me recuerda de lo que dijo el puritano Thomas Watson. Thomas Watson dijo lo siguiente. Dijo: en la mano del Señor hay un cetro de oro y un cetro de hierro. Los que rehúsan postrarse al primero serán desmenuzados por el segundo. Esto es lo que estamos viendo en esta cuarta sección del Salmo 7. Vemos que Dios está ofreciendo misericordia otra vez por medio del salmista, predicando a sus enemigos diciendo: bajen sus espadas. Esto es lo mismo que vimos en el Salmo 2 y lo vemos continuamente en los Salmos. Vemos un amoroso y misericordioso mensaje evangelístico a los enemigos a humillarse delante de Dios. Si no, el guerrero rey viene con su cetro de hierro, y el cetro de oro que se dio misericordiosamente a los enemigos será removido y será reemplazado por un cetro de juicio hacia ellos. El salmista está dando a entender esto. Esto nos recuerda que en nuestra injusticia también tenemos que compartir el mensaje del evangelio, que Dios en su misericordia está ofreciendo perdón por medio de su Hijo y su Mesías. Esto es un mensaje que debe de estar en nuestro corazón y nuestra mente, aún en medio de la injusticia. Esto estuvo en la mente del salmista, aún de sus enemigos. No solamente le hizo bien en el versículo 4, sino aquí en esta sección 4 del versículo 12 al 16, vemos que él también está pensando en el juicio final y pensando y llamándolos a arrepentimiento. Que esto esté en nuestra mente y corazón también en medio de la injusticia que nos encontremos nosotros. Ahora, esto nos lleva a la última observación y el último paso y transición que vemos en el Salmo. Y esto se encuentra en el versículo 17. Y lo invito a que leamos el versículo 17 juntos. Y aquí finaliza el Salmo y el himno. Dice el salmista: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esta última y quinta sección se puede titular como alabanza y confianza en el juez más alto. Alabanza y confianza en el juez más alto. No es difícil ver que él está alabando y no es difícil ver que él está confiando en estas palabras: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Pero quiero que notemos unas palabras. Dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia. El salmista está confiando que Dios va a traer la justicia
que debe de suceder en esta situación de injusticia en su debido tiempo. Y mira la última palabra, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Esa palabra Altísimo en el hebreo es Elión, y Elión significa el más alto, el más elevado. Tiene la mente de tronos, y hay un trono, y hay un trono, y hay un trono, pero el que está sentado en el trono más alto y sublime es solo Dios, y Él gobierna las naciones, Él gobierna la tierra, es juez de jueces, rey de reyes y señor de señores. Elión, el más alto. Y lo que el salmista está diciendo aquí es: yo confío en el juez más alto. Yo confío que Él va a ejercer la justicia en su debido tiempo. Y esto es lo que estamos viendo en esta última transición y paso. Ojalá que esto sea nuestra posición en nuestra injusticia. Y para finalizar, sí quisiera hacer 2 breves puntos para resaltar en aplicación pastoral, en aplicación hacia nosotros, hacia mi vida. El primero es, no sé si lo han notado en los salmos hasta este punto, pero hemos llegado al Salmo 7 y ya hemos visto un tema aquí. Y el tema es esto: el creyente recibirá persecución y recibirá situaciones continuas de injusticia. El creyente recibirá injusticia. Esto es parte de los salmos, así que ese mensaje que se predica de prosperidad se va fuera de la ventana, porque esto no está en las escrituras. Y lo que sí vemos es que el creyente seguirá pasando por aflicción, sufrimiento y también injusticia. Y note esto: injusticia bajo la soberanía de Dios. Esto es lo que estamos viendo. Y lo vimos también en toda la escritura. Recuérdese lo que dijo nuestro Señor Jesús a sus seguidores. Y esto es lo que está haciendo David. Si alguien te golpeara en tu mejilla, el llamado es dar el otro lado de nuestra mejilla. La implicación es que vas a tener situaciones donde alguien injustamente te dará en tu mejilla. ¿Okay? A veces literalmente, y a veces por insulto, a veces por diversidad de injusticias. Y cuando eso pase, el Señor nos pidió a tomar los pasos que vemos en el Salmo 7. Así que esto es parte de lo que vemos en la vida del creyente. Injusticias van a venir. Y la segunda, que ya tocamos un poco, es que Dios es soberano sobre esas injusticias y nos llama a confiar y depender de Él en medio de ellas. Esto me llama la atención mucho a 1 de Pedro 2, 21 al 23. Y lo animo en su casa a que examine ese texto conmigo. En 1 de Pedro 2, 21 al 23, Pedro también dice lo mismo que dice todas las escrituras. Injusticias van a venir. Y nos dice que nos sometamos aún al gobierno cuando es cruel. Nos sometamos también a jefes y supervisores cuando son crueles, a familiares que tienen autoridad. Aún busquemos maneras de someternos y honrarlos en ellos. Y luego nos dice algo muy interesante. En 1 de Pedro 2, 21 en adelante dice: porque para esto fuisteis llamados en Cristo Jesús. Y nos da el ejemplo del Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús no tenía engaño en su boca, no hizo ningún pecado, y Él sufrió injusticia. Él es el único que verdaderamente ha sufrido injusticia, porque Él es el único inocente hombre y Dios hombre que ha tocado esta tierra. Y Él no respondió con mal. Y luego dice 1 de Pedro que Él se encomendó al Padre, al juez que conoce todas las cosas y que traerá juicio en su debido tiempo. Eso es lo que estamos viendo no solamente en 1 de Pedro 2, sino lo que acabamos de examinar en el Salmo 7. Van a haber injusticias, van a venir, creyente. Me gustaría decir que no, pero las Escrituras nos enseñan a estar preparadas por ellas. Pero sí vemos un llamado a confiar en Dios como un buen soberano juez en las injusticias. Así que no sé lo que estás pasando, joven, niño, hermano de la comunidad cristiana. Pero cuando vengan esas injusticias, consideremos el Salmo 7 y tal vez tendremos que regresar al Salmo 7 para poder responder en una manera que honra al Dios soberano.